Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Pacho y Nacho, entrevistas que conectan. Hoy con invitados especiales. Pacho, ¿cómo estás? Hola Nacho, un gusto saludarte, espero que estés muy bien. Hombre, sí, tenemos invitados especiales. Un clima en Bogotá un poco de nubosidad. En los cerros orientales aquí en estos momentos tenemos algo de 13, 14 grados más o menos por el frío que está haciendo acá en los cerros. Pero bueno, te quiero contar que nos acompaña a nosotros como invitado hoy el doctor Jorge Enrique Robledo, político, profesor, escritor, editorialista, una persona siempre muy amable que nos acompaña a nosotros en nuestras entrevistas, Nacho. Doctor Robledo, un placer saludarlo. Quiero aquí contarle que no hace mucho estaba yo en una entrevista y todo el mundo lo extraña. Todo el mundo dice que usted es aquel adalid de la izquierda racional, de la izquierda inteligente. Y para nosotros es un placer que esté en IFM Noticias para que analicemos un poco el contexto político previo a las elecciones que nos vienen y además porque usted, hay que decirlo, es uno de los que en Colombia la gente más extraña en el Congreso. Bienvenido a IFM Noticias y a este programa de Pacho y Nacho. Bueno, muy buenos días, Pacho y Nacho. Les digo entonces Pacho y Nacho, muy buenos días y muchas gracias por la comunicación. Para mí es muy grato estar con ustedes. Bueno, yo creo, Francisco, que comencemos contigo, ¿no? Eso, perfecto. Bueno, mi doctor, contémosle un poco a la gente, o más bien, hablemos un poco de este contexto que está presentando la política nacional en estos momentos. Y queríamos saber qué podemos esperar nosotros de este primer encuentro, pues que es elección de congresistas el 8 de marzo, pero también una consulta popular en la que nosotros no sabemos todavía si era necesaria, si de verdad valía la pena hacer ese gasto o si ya deberíamos tener claridad en hacia dónde deben apuntar las elecciones presidenciales. Esa es la primera pregunta y su apreciación, por favor. Pues digamos que esta elección del domingo, contemos que esta es una elección fundamentalmente para elegir los congresistas de Colombia, sí, senadores y representantes a la Cámara que tenemos aquí. Y es un día que se aprovecha, digámoslo así, para que se hagan consultas en los partidos políticos o en alianzas de partidos políticos que les permitan escoger candidato a la presidencia de la República. Entonces, digamos que yo diría que en general todos los colombianos estamos en lo de Cámara y Senado. Y ya en la parte de escogencias de candidatos presidenciales, pues digamos que en nuestro caso, nosotros estamos jugados con la candidatura de Sergio Fajardo y no estamos en consulta este fin de semana sobre ese tema, porque esa es una decisión que ya tenemos tomada. Y lo mismo le pasa a otros candidatos a la presidencia de la República. Pero sí hay 2 o 3 casos en donde hay consultas para escoger de otros sectores políticos el candidato que termine siendo el escogido por esos sectores. Muy bien. Nacho. ¿Por qué usted tomó esa decisión en algún momento de retirarse del Congreso de la República y por qué usted no es candidato presidencial? Mucha gente dice, bueno, esa amistad con Fajardo, de pronto, pues hace esa unión que ustedes tienen con este partido, pues hacen que se tomen prioridades. Pero ¿por qué no es usted el candidato presidencial cuando la gente realmente extraña mucho a Robledo? Pues a ver, digamos, contemos esto inicialmente. Yo estuve 20 años en el Senado, 20 años estuve en el Senado, hasta que en las elecciones de hace 4 años decidí no renunciar, pero sí renunciar a aspirar al Senado y fui candidato o precandidato a la presidencia de la República. Hay una consulta en la que participaron varios y yo no fui el ganador de esa consulta. Luego quedé por fuera, digamos, del Senado, porque no fui candidato al Senado. Y bueno, y la candidatura a la presidencia, digamos, no cuajó. Entonces, esa fue una idea que descarté desde hace rato. La idea era retirarme un poco de la política, no del todo. Yo, digamos, para dar una idea de quién soy yo he publicado, en estos últimos 4 años he publicado 150 artículos en la prensa. Claro. He publicado 2 libros de importancia. Luego, he seguido muy activo en política y a mí me invitan a conferencias y a foros y audiencias, etcétera, ¿cierto? Pero digamos que ya la aspiración a la presidencia no la veía viable. Realmente no hubiera tenido sentido de mi parte insistir en eso. Uno tiene que ser realista en política, ¿cierto? Y esa es la realidad. Y habiendo una candidatura a la mano como la de Sergio Fajardo, pues no tenía mucho sentido
que yo me pusiera a inventarme otra cosa, pero sigo súper activo en política y dándole una gran importancia a esto. Yo cumplí en diciembre 55 años de haber tomado la decisión de centrar mi vida en la política, centrarla además como servidor público. Esa fue una decisión consciente. O sea, yo no fue que me metí a la política y después terminé por las carambolas en una otra cosa, no. Yo voy a la política porque me politizo por unas luchas estudiantiles muy grandes que hubo en Colombia y tomo la decisión de centrar mi vida en la política, pero repito, como servidor público, no como negociante de la política. Ok. Doctor Robledo, y yo quiero preguntarle, de todas maneras también esta necesidad, o más bien este impulso para volver a la política nuevamente, puede también responder a esa de pronto falta de iniciativas que ha tenido el Congreso anterior. ¿Cree usted que está funcionando bien? ¿Cree que hay que volver a poner esa casa en orden o a darle un poquito de impulso? Sí, una de las cosas que estimula mi decisión de volver al Congreso tiene que ver con que este Congreso, digamos, ha sido muy maltratado. Yo no recuerdo en toda mi vida en política un Congreso que haya sido más maltratado por el Poder Ejecutivo que por el presidente de la República. Porque Gustavo Petro no entiende realmente en qué consiste la lógica de la democracia que se practica en Colombia. O sea, de acuerdo con la Constitución, Colombia es democracia porque elegimos presidente de la República, pero también porque elegimos un Congreso independiente del presidente de la República. Y se nombra una justicia también independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Petro llega y desde que llegó, siendo minoría en el Congreso, él apenas tiene de él 20 senadores y un poquito más con unos aliados que consigue. Desde que llegó asumió una actitud autoritaria. Él siempre ha tenido una actitud autoritaria para todo, porque él se siente un ser superior y no le tiembla el pulso para maltratar incluso a sus amigos y traicionarlos. Realmente Petro es una persona de una personalidad muy complicada y en muy poco democrático. Yo creo que si él hubiera nacido 50 años atrás o cosas así, no le hubiera temblado el pulso para aspirar a una dictadura de frente. Pero bueno, esa es su lógica. Entonces ha maltratado demasiado al Congreso, a la Cámara y al Senado, para someterlos a su férola, para imponerles que piensen como él. Y eso ha incluido corromperlos en proporciones grandes, ¿no? Dice Gustavo Bolívar, que es un cercanísimo a Gustavo Petro, que Petro ganó porque le vendió el alma al diablo y que ha gobernado vendiéndole el alma al diablo. Bueno, todos, yo me imagino que ustedes entienden la figura de venderle el alma al diablo, que no es otra que corromperse, ¿no? El diablo lo que exige es, bueno, yo soy un diablo y los diablos somos corruptos, entonces acérquense aquí, nos corrompemos todos y nos ponemos en beneficio los unos de los otros. Eso le ha hecho un daño muy, pero muy grande a Colombia por cuenta de este gobierno de Gustavo Petro. Ok, Nacho. Doctor Robledo, cuando uno mira el Congreso, la situación como está, usted ahora quiere volver a aspirar al Congreso, ¿usted cómo se imagina que será el próximo Congreso con las lesiones que quedan de lo que ha hecho este gobierno precisamente en contra del Congreso que usted nos acaba de contar? ¿Cuál es usted su visión y cómo cree que va a quedar esa recomposición? ¿Qué pasará con un Congreso? Porque realmente la historia prácticamente termina partida en dos en este momento. Toca esperar a ver qué pasa, ¿no? Cómo va a ser la correlación de fuerzas, cuántos llegan de unos, cuántos llegan de otros, cuántos llegamos unos que podemos como señalarnos como de base independiente para saber cómo va a ser esa correlación de fuerzas, quién va a ser el presidente, eso pesa mucho. Si va a haber un presidente que asuma una actitud, digamos, respetuosa de la independencia de los poderes o no, o si va a llegar a repetir, digamos, el garrote de Gustavo Petro contra el Congreso. Entonces, esas son realidades que tendremos que esperar. Pero lo que sí creo es que somos varios los que estamos pensando como pienso yo, en el sentido de que así sea con acuerdos o que con acuerdos políticos podamos hacer un esfuerzo grande por recuperarle todos los fueros que le podamos recuperar al Congreso. Por ejemplo,
para que el Congreso vuelva a tener tiempos suficientes para hacer grandes y largos debates de control político, donde el senador citante pueda ir al fondo de la crítica que le quiera hacer al gobierno o a este gobierno o al gobierno que llegue o al gobierno anterior o lo que sea. Yo espero poder armar con gente de distintos orígenes esa lucha, llamémosla así, para recuperar el terreno que se perdió en la administración de Gustavo Petro. Ok. Doctor Robledo, y en este momento, precisamente eso que dice usted, ¿no? Si un continuismo es bueno o un cambio que pueda darse en la presidencia del país puede ser mejor. Pero lo importante es que el papel del Congreso tiene que ser fundamental para que de verdad volvamos a tener un norte en este país. ¿Usted qué piensa que se puede hacer? Sí, ese es el punto que estamos señalando. Yo a eso llego a hacer un esfuerzo grande. Espero, como mencioné hace un momento, que haya otros congresistas de distintas vertientes que nos podamos poner de acuerdo en eso y que haya una especie de acuerdo nacional que incluya hasta los medios de comunicación para que esos tiempos se nos otorguen. Es que yo recuerdo cuando en estos 20 años en que yo estuve senador, pues un senador citante podía hacer una intervención de 40, de 50, de más minutos para sustentar a fondo cuál era su posición de crítica frente a un determinado funcionario. Y después hablaba el funcionario citado o los funcionarios citados que también tenían tiempo suficiente para expresarse. Después algunos congresistas de los distintos sectores daban opiniones de ellos y al final el debate lo cerraba el senador citante o el representante a la Cámara, porque el sistema es el mismo para el Senado que para la Cámara. O sea que había un rigor y una seriedad enorme en torno a esos asuntos y el país se sacudía, la opinión pública se sacudía y los medios de comunicación estaban al detalle de las cosas que allí se decían. Hubo ministros que terminaron en la cárcel a partir de debates que se realizaron, o altos funcionarios, por ejemplo, en embajadas que tuvieron que renunciar a su cargo producto de debates que se hicieron. Esto es bien importante para la esencia de la democracia. Bueno, esperemos que haya una base de sentido común y que todas las fuerzas políticas lleguemos al Congreso con esa actitud. Gane quien gane la presidencia. Yo tengo incluso que contarles este detalle. A mí en general, en los 20 años que estuve en el Senado, hice los más grandes debates de la historia del país en esos 20 años y tengo que reconocer que ningún gobierno, a pesar de que fueron casi todos ellos contra los gobiernos, me saboteó los debates. Hubo una actitud democrática de esos presidentes. Eso está perdido hoy, por hoy. Bueno, yo espero que entre todos nos pongamos de acuerdo en recuperar eso. No solo yo, sino que entre todos lo recuperemos, esa naturaleza democrática que debe tener el Congreso. Bueno, Nacho. Pacho, a mí me llama mucho la atención y quisiera saber, doctor Robledo, ¿cómo fue ese proceso interno para llegar a esa coalición por la que usted va? Los partidos que participan, ¿cómo se llegan a unir y girar en torno a esa candidatura presidencial también de Sergio Fajardo? ¿Y cuál fue ese proceso para determinar de que no iba a consulta con una Claudia López, por ejemplo, que siempre pues habían sido amigos y todo el tema? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que mucha parte del país está como intrigado en cómo fue primero esa composición para que usted llegue y su partido con una coalición con Mira y con otros, y cómo es que se da ese debate para que no se vaya a una consulta Sergio Fajardo, sino que directamente vaya a ser candidato. La primera cosa que nos une es de índole práctico, ¿no? Ustedes saben que en Colombia el sistema electoral tiene unos votos mínimos para poder elegir. O sea, si uno no pasa un umbral que se llama aquí, son umbrales que pueden ser altos, del orden de 600, 700 mil y más votos. Si usted no pasa ese umbral, los congresistas que obtuvieron votos por esa organización política no pueden entrar al Senado, así saquen una votación de cierta importancia, o a la Cámara de Representantes. Todo es lo primero que nos mueve al MIRA, al nuevo liberalismo y a nosotros en Dignidad y Compromiso, es, digamos, la necesidad que tenemos de sumar esas tres fuerzas para poder pasar el umbral. Por ejemplo, en la elección pasada, el nuevo liberalismo no pasó umbral del Senado y no eligió ni un solo
un solo senador, lo pongo como un ejemplo, ¿cierto? Nosotros hicimos una coalición para Cámara y nos permitió, en el caso de Dignidad y Compromiso, elegir Cámara. Entonces, la primera decisión tiene que ver con un asunto de índole práctica. Y esa índole práctica con una coincidencia grande, y es que las tres sectores no éramos partidarios del gobierno de Gustavo Petro, ni queríamos acuerdos con fuerzas tradicionales de la política nacional, ¿sí? Entonces, digamos que ahí había un pegamento grande en el sentido de cuáles eran los aspectos principales que estábamos mirando. O sea, ni con los mismos con las mismas, como llamaba Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo colombiano hace muchos años, a los liberales y a los conservadores y a sus hijastros, digo yo ahora porque ahora hay partidos como hijastros, ni al petrismo. Esa fue la primera cosa que nos unificó, y por eso terminamos armando con cierta facilidad lista de Senado unificada. Tenemos una sola lista unificada de Senado y casi todas las cámaras las tenemos también acordadas entre esos tres sectores. Ahora, ya para la presidencia de la República no pudimos hacer los acuerdos, y de estos tres partidos quedamos con la candidatura de Sergio Fajardo propuesta por nosotros, pero es solo de nosotros, Dignidad y Compromiso. Juan Manuel Galán, que es del Nuevo Liberalismo, está buscando una candidatura presidencial en una coalición que se creó, y nosotros, digamos, creamos esta. Y por el camino llegamos a la conclusión, se hicieron esfuerzos y conversaciones. Sergio habló con otros precandidatos o candidatos de otros sectores y se hicieron esfuerzos para llegar a un acuerdo, pero no se pudieron concretar. Es que no es fácil hacer acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos varios casos de candidatos que no hicieron acuerdos, sino que fueron por su cuenta y riesgo, y ese es el caso de Sergio Fajardo. Ok. Bueno, doctor, y de todas maneras, para ir cerrando, pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Su opinión frente a los que se llaman los candidatos binarios, ceros y unos, que están en esta consulta de 0. algo por ciento, 1%. Mejor dicho, ¿han llegado también a hablar con ellos para ver si se unen al tema de Sergio Fajardo, o los van a dejar a su libre elección? Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Digamos que ahí hay una coalición que es numerosa, como con 9 candidatos, van a escoger un candidato. Yo no sé muy bien cómo sean los compromisos, pero es posible que los 8 derrotados de esa consulta tengan que respaldar por obligación a él o la que ganó esa consulta. Okay. Supongo yo, pero realmente no tengo certeza. Creo que lo mismo le puede pasar a otra coalición en que están en consulta que tiene de origen petrista, digamos. Sí. ¿Cierto? Pero falta ver ahí qué termina sucediendo. Y hay otra consulta muy pequeñita, ¿cierto? En donde también están escogiendo. Es probable que ya las decisiones tomadas estén. Ahora, lo que está claro en el caso de Sergio Fajardo es que nosotros, Dignidad y Compromiso, va a la elección del 31 de mayo con la candidatura de Sergio Fajardo. Okay. Acuerdos que se puedan hacer en un momento dado con uno u otro sector político sería sobre la decisión tomada por todos de que vamos es con Sergio Fajardo. Eso no lo tenemos sujeto a negociación. Muy bien. Bueno, doctor Robledo, a mí me queda una duda sobre cuál puede ser la visión que usted tiene y con respecto a lo que viene diciendo, haciendo y ambientando el petrismo, no solamente en cabeza del presidente, que se fue en una alocución a sembrar dudas en contra del sistema electoral, que ha sido el mismo que lo llevó al Senado, que lo llevó a la alcaldía, que lo llevó a la presidencia, y ahora dice que no funciona, que le siembra dudas al próximo proceso y pues prácticamente sataniza y advierte de fraudes en las próximas elecciones. ¿Usted qué visión tiene al respecto? ¿Qué considera que es lo que está pasando? ¿Realmente sí es una advertencia o es un juego político de participación disimulada en política del presidente de la República? Esa es de esas vivezas que caracterizan a Petro, ¿no? Que aquí sí las ilustramos diciendo que con cara gano yo y con sello pierde usted, como tirando monedas al aire, ¿no? Entonces la cosa es muy sencilla.
Si a Petro le va mal, entonces él dirá que le hicieron fraude. Y si le va bien, dirá que es tan fuerte que ni con corrupción lo pueden derrotar, o sea que siempre terminará ganando. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad, avergüenza. Ese es otro pasaje que avergüenza a Petro en la historia de este país. Eso no tiene antecedentes en la historia política de Colombia. Realmente es que Petro es una persona que cuando uno lo juzga de cerca y no se deja engañar ni confundir, es una persona con bastante más defectos que virtudes, digámoslo con toda franqueza. Ahora, que esos defectos le alcancen para engañar a un número grande de colombianos, pues sí, esa también es la historia de la humanidad. No son pocos los personajes que se hicieron famosos y fueron exitosos a punta de engaño y de mentiras y de manipulaciones y de corrupción, ¿no? Todos esos que no son propiamente virtudes que iluminan a Gustavo Petro. Bueno, mi querido Nacho, pues mejor invitado no puede tener uno, la verdad. Me quedo con muchas preguntas, pero sé que el tiempo es corto para nosotros, pero yo creo que podemos adelantarle una invitación al doctor Robledo, posterior a estas elecciones primarias que hay de Congreso, mirar su resultado, todo el tema, y poder hablar con él posterior, independiente del resultado. Doctor Robledo, igual lo estamos despidiendo. Pacho, muchísimas gracias por su invitación. Muy grato para mí dirigirse a su audiencia. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, doctor Robledo. Mil gracias. Bueno, Pacho, mire, excelente invitado, ¿no? Eso. Y lo que dice él, de todas maneras, él tiene recuperar un poco esa dignidad de congresista. Creo que es necesaria también, porque es un ejemplo de todas maneras de lo que fue y ha sido un buen senador, ¿no? Ese personaje creo que puede servir de ejemplo para estas nuevas generaciones de congresistas, pero una postura, digamos, muy clara y sobre todo directa. Voy con Sergio Fajardo y una crítica también que dejó ver frente a el presidente Gustavo Petro. Pues mire que nosotros en IFM, Pacho, siempre hemos tenido el programa de Pacho y Nacho, perdón, el de candidatos, aparte de Pacho y Nacho, y en candidatos hablamos directamente con candidatos. Lo que pasa es que mire qué entrevista tan diferente a la que hacemos en candidatos, porque aquí analizamos otras cosas, analizamos otras situaciones. Mire que no hablamos de sus propuestas al Congreso, no hablamos de qué quiere, sino que miramos la fotografía, porque él, más allá de ser en ese momento candidato, siempre, como ha estado por fuera del juego en los últimos 4 años, pues se ha convertido en un excelente analista de la situación, y yo creo que eso es el valor de esta entrevista en Pacho y Nacho. Eso. Bueno, Pachito, yo entonces me despido y lo voy a dejar entonces a usted con la próxima invitada de aquí en Pacho y Nacho después de esta pausa. Nos vemos en un momento. Gracias. Síguenos en Instagram como @IFMNoticias. Síguenos en Instagram como @IFMNoticias. Hoy estamos con Laura Herrera, una conferencista, una experta, sobre todo en temas de campañas políticas. Ella es consultora y analista política, y hoy precisamente ese es el tema que nos trae a nosotros el interés, por lo que queremos con ella analizar este tema coyuntural que se está presentando frente a las encuestas, frente a las imágenes de los candidatos y sobre todo lo que se puede esperar de las innovaciones que pueden hacer en las campañas. Laura, bienvenida. Gracias y un saludo a toda la audiencia. En esta época, ¿cuál es ese trabajo más fuerte que tiene una consultora y una analista política como tú? Y pues para nosotros como consultores políticos y como consultores de comunicación política, pues está el hecho de crear estrategias precisamente para movilizar todas esas emociones que activan o desactivan a los votantes y llevan a generar un resultado en las urnas. Pero además de eso, creo que tenemos otro trabajo, y es, yo soy muy activista de la comunicación, en la medida en que siempre he procurado llevar siempre el mensaje de tener responsabilidad frente a las estrategias que estamos haciendo, frente a las tácticas que estamos implementando, porque finalmente eso va a impactar en la opinión pública y en el ambiente electoral. Tú hablabas de cosas importantes: imagen del artista, carisma del artista, del político, pero creo que es lo mismo. Es más o menos lo mismo. Hoy, en estos momentos, ¿qué es lo que más están teniendo en cuenta ustedes para asesorar a esos candidatos? Narrativas, imagen,
canales de comunicación? Cuéntanos un poco, por favor. Yo creo que hay un tema principal que hoy tratamos de buscar en los líderes políticos y es encontrarles un tono de autenticidad, porque finalmente eso es lo que está haciendo que se conecte con el electorado. Estamos en un ambiente sumamente emocional donde la comunicación tiene que ser más plana, donde la comunicación tiene que ser más sencilla, donde la comunicación tiene que conectar, donde tiene que haber bastante humor porque, o drama o en su defecto generar algún tipo de indignación, pero es una que movilice todas unas emociones y unas pasiones casi que a veces viscerales para intentar que la gente se conecte con los líderes políticos, porque hoy en día la gente no le para bolas al tema de las propuestas. Finalmente, lo que sí pasa es que la gente tiene unos sesgos ideológicos. Le va a gustar más si se mueve un poco más hacia la derecha, si se mueve un poco más hacia la izquierda, pero a partir de ese sesgo, en ese plano, es el lugar por el que se puede mover cierto candidato para terminar de enganchar y conectar con una audiencia. Hoy lo que se está buscando es emocionalidad y autenticidad. ¿Qué análisis tú puedes hacer de las narrativas, de los escenarios, de los discursos o de la misma imagen que están presentando el candidato de partido de gobierno y el candidato de derecha? Entonces vamos de un lado al otro. Ahora, lo segundo que hay que tener en cuenta es, hace unos años, estoy hablando hace unos 10 años, cuando se hablaba del tema de polarización, estábamos bastante asustados o prendiendo las alertas frente al tema de la polarización porque sabíamos los efectos negativos que tiene la comunicación negativa, que genera apatía, que tiene efectos boomerang, que genera rechazo por parte del votante, etcétera, etcétera. Hoy en día, ya cuando vemos este escenario tan polarizado en vista de que no se pudo atacar, además porque es la estrategia más rentable para los candidatos es salir a hacer comunicación negativa y polarizar, hoy en día lo que estamos haciendo es más que todo gestionar la polarización y es saber hasta qué niveles se puede llevar y tratar de no cruzar ciertas líneas. Pero lo cierto es que la gente ya se siente cómoda estando polarizada, se acostumbró a una comunicación confrontativa y de esa forma pues va a seguir demandando y respondiendo al mismo tiempo. Y hoy vemos precisamente eso en Colombia. Hay dos candidatos de dos esquinas distintas y mientras tanto todo el centro diluido. Unas narrativas pendulares o que ponen a la opinión pública de manera pendular a exigir o a dirigir su interés dependiendo. Pero pregunta, ¿de qué depende que se vaya por un lado, que se vayan por el otro? ¿Qué puede hacer que estos candidatos en estos momentos logren rasgarle, quitarle candidatos o más bien intención de voto unos a otros? La gente piensa que aquí hay unas grandes estrategias detrás y que nosotros estamos moviendo los hilos desde atrás, desde muchas cosas y la verdad es que no, la verdad es que como hay tantos actores siempre estamos reaccionando frente a lo que está sucediendo en el escenario político. Entonces lo que sí puede pasar de cierta manera es que vayan ocurriendo ciertos actos o ciertos políticos que hagan que la gente se desilusione del candidato. Yo le voy a poner un ejemplo para decirle que esto es muy posible. Elección Juan Manuel Santos, Antanas Mockus, la ola verde frente a Juan Manuel Santos. No sé si usted se acuerda, Francisco, de esa primera vuelta cuando pierde Mockus, que Mockus hace un discurso donde sale con los lápices y donde sale diciendo yo vine porque quise, a mí no me pagaron y empieza a gritar, a cantar como unas letanías. Eso tuvo cierta mella dentro de la gente porque no entendían muy bien qué era lo que estaban haciendo y tampoco entendieron muy bien cuál era el liderazgo que estaba tratando de transmitir en ese momento Mockus. En ese sentido, eso hizo que las cosas cambiaran. Pueden que salgan escándalos, pueden que de este momento tengan errores a la hora de comunicar. Ese es el momento para menos tratar de cometer errores. Tenemos que verlos todavía en los debates, a ver qué va a suceder, pero sí, las cosas pueden cambiar. El ambiente todavía puede cambiar bastante. Esta va a ser una elección bastante particular porque va a ser una elección casi que de 100 metros planos. Precisamente por llegar a esa línea, ganar por una nariz para ver quiénes pasan a las elecciones del próximo mes de mayo, ¿cierto? Pero ahorita hay algo fundamental que está pasando y decían que, por ejemplo, en el tema del centro, el candidato Roy Barreras, podía haber caído, mientras que Claudia López podía haber subido. Roy por no estar y Claudia porque aprovecha precisamente este tema de haberse presentado en la consulta. ¿Tú crees que hay candidatos que por no presentarse en la consulta puedan perder o ganar
o no sufrir ningún tipo de afectación? El hecho de presentarse las consultas sí es una estrategia. Lo que estamos esperando es que después del 8 de marzo cambie el ambiente. Porque ya precisamente se tramitan las consultas, se decanta el escenario y de esa manera ya la gente tiene algo más compacto, más sólido sobre qué elegir. Y lo que también es cierto es que las consultas son también estrategias dentro de las campañas, más que un trámite democrático, es también una estrategia como para ellos posicionarse y para poder seguir impulsando sus candidaturas. Por ejemplo, el caso de Roy Barreras en la consulta del Frente Amplio por la Vida, y es cuál va a ser la votación de Roy, porque precisamente a eso es lo que se está apuntando. Si tiene una votación muchísimo mayor de la que pudiera tener o la que tuvo Iván Cepeda en su momento en las consultas frías del pacto histórico, pues en ese momento puede que cambie la narrativa y cambie la percepción para la gente, porque además usted sabe, Francisco, que la gente normalmente tiende a irse con el ganador. Por eso, y en eso, el poder de las encuestas. En este tema, sobre todo de paz y paz electoral, como por ejemplo lo que está impulsando el procurador, a los candidatos, ¿qué deben tener en cuenta para los temas de región, de acuerdo, donde hay tanto tema de inseguridad, tanto tema posible de intervención de grupos al margen de la ley en la incidencia de las votaciones? ¿Crees que eso va a afectar? ¿Cómo crees que se debe mirar ese panorama? Alertas respecto a los municipios mucho más apartados, donde sí se va a ver de pronto un constreñimiento al votante precisamente por los grupos al margen de la ley. Y eso es una alerta muy grande que se ha hecho en el país porque como se ha maniatado también tanto a la fuerza pública en estos últimos 4 años y el aumento digamos, de toda la operación de los grupos armados, sí tenemos muchísimas alertas al respecto. Es algo que los candidatos deberían tener en cuenta, pero es algo también muy difícil contra lo que los candidatos pueden luchar. Uno, porque el mensaje no va a llegar allá, y dos, porque tienen pues un constreñimiento muchísimo más donde arriesgan su vida precisamente, digamos, los ciudadanos digamos, en este momento electoral. Sí, entonces creo que es una alarma más para las autoridades y es una alarma más para los órganos de control y para quienes en este momento están haciendo más el seguimiento de cuáles son los puntos críticos y cuáles son las zonas de más riesgo en este panorama electoral de este año. ¿Debe comportarse la comunicación frente al voto de opinión? ¿Qué crees que deben tener en cuenta los candidatos? Porque el voto de opinión de todas maneras es unas cifras importantes en el país, ¿no? Sí, el voto de opinión precisamente, aquí se hablan mucho de maquinarias, pero en realidad la elección a la presidencia es un voto de opinión, o sobre todo en la primera vuelta. La segunda vuelta ya es otro asunto que se maneja de una forma distinta. Pero en este momento lo que tienen que tener en cuenta es cómo responder a la demanda de la ciudadanía y de la opinión pública. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Lo que uno trata de hacer cuando hace estrategia de comunicación precisamente es encontrar la gran foto de cuál va a ser o qué va a ser el tema que va a definir estas elecciones. En estas elecciones estamos divididos entre izquierda y derecha y tratar de seguir con un proyecto o tener la firmeza de encaminar o cambiar el rumbo de lo que se está llevando hasta ahora. Hoy tenemos una elección ideologizada. Lo que hoy estamos luchando es precisamente, lo que hoy estamos teniendo es si va a ser derecha o se va a ser izquierda. En otro momento fue más que todo como, no sé, el momento de si seguíamos con un proceso de paz o no seguíamos con un proceso de paz. En otro momento fue qué clase o tipo de liderazgo es, pero hoy es una elección de derecha e izquierda. Y creo que hay que entenderlo, que los candidatos tienen que entenderlo, no deben tener miedo a afrontar precisamente esto que se está poniendo sobre la mesa y es elegir casi que, no quiero decirlo de esta forma, pero casi que un bando, elegir una opción y seguir machacando precisamente los mensajes hacia ese camino y no tenerle miedo a hablar duro, con contundencia, con la total autenticidad para poder conectar con el electorado. Es llegar frente a lo básico, a mover las básicas. No tenemos que
lastimosamente, no tienen que encontrar unas grandes propuestas porque es lo más fácil de digerir para la gente. Ojalá fuera de manera distinta, ojalá fuéramos mucho más educados e informados para decidir conforme a la información que tenemos y la investigación que hacemos de los candidatos, pero pues lamentablemente no es así. Y no solamente pasa en Colombia, está pasando en el mundo. Entonces a eso hay que responder hoy. Para que podamos nosotros entender cómo puede enfrentarse el electorado frente a las elecciones del 8 de marzo y posteriormente frente a las de mayo. En este caso debemos ser conscientes de que hay candidatos polarizados, de que puede haber precisamente unas elecciones que nos pongan a nosotros en un sentir pendular. Entonces le agradecemos muchísimo, Laura, muy amable, fue un placer tenerte acá en las entrevistas con Pacho y Nacho. Francisco, muchísimas gracias y de nuevo un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias.